hasta el final del capítulo 9, mis amados. Hechos 9, 31, hasta el final. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Hechos 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Vamos a orar, mis amados. Dios, en esta mañana quiero agradecerte porque tenemos tu palabra escrita en nuestras manos. Dice tu palabra que tenemos la palabra profética más segura, a la cual estamos bien si estamos atentos a nuestras almas, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Mi Dios, ruego para que tú des vida al que está sin ella, que tú des a Cristo al que no lo tiene, que tú le des salvación a su alma, y aun si tú deseas sanar, Señor, que tú lo hagas, mi Dios, que la gloria sea para ti. Sabemos que tú estás ahora esperando a que cada uno de nosotros se humille ante ti, se arrepienta, reconozca su pecado y vuelva a ti. Sabemos aún, mi Dios, que estamos más cerca de que Cristo regrese, y te pido para que este tiempo, este sermón sea para tu gloria y pueda edificar a tu iglesia, y des lo necesario a cada uno de los que estamos en este lugar. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, mis amados. Bueno, los que están sentados está bien. Dice aquí, mis amados, el nombre que puse a esta enseñanza, mis amados, es el siguiente. Quiero que pongan atención. ¿Tu fe en Cristo está viva o muerta? Mis amados, ¿tu fe en Cristo está viva o muerta? Esa pregunta es una pregunta. Si tu fe está viva o está muerta. Si no has creído en Cristo, puedes hacer muchas cosas, pero si no estás en Él, de nada sirve. Ahora, mis amados, aquí vamos a ver como una idea central en todo este pasaje, mis amados, el poder de Cristo o de Jesucristo resucitado. En primer lugar, mis amados, el Señor Jesucristo viene a salvar, y una de las muchas cosas que hace es sanar. Mas sin embargo, mis amados, en muchas ocasiones el creyente está buscando a Jesucristo por su sanidad y no por su salvación de su alma. La pregunta para ti en esta mañana o en este día es: ¿por qué estás buscando a Cristo? Probablemente estás buscando a Jesús porque te han dicho que Él sanaba enfermos, resucitaba muertos, daba de comer a las personas, y probablemente estamos buscando a Jesús, mis amados, por los panes y los peces, decía una ocasión alguien. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Mis amados, si el Señor Jesucristo regresara hoy, ¿qué nos diría?
bienvenidos o nunca te conocí. Aún si está alguien que no conoce al Señor y que el Señor no le conoce, esta mañana ruego al Señor para que el Señor traiga vida y salvación y aún sanidad, como lo veremos en estos dos ejemplos de estas dos personas. Así que, mis amados, en primer lugar veremos que los que el Señor llama, escuchen esto, los que el Señor llama están activos, están poniendo en práctica lo que el Señor les manda hacer, a los que el Señor llama. ¿Por qué, mis amados? Porque el Evangelio sigue obrando. Ahora, dice el versículo 31, y ahí terminaba, mis amados, la semana pasada, que las iglesias tenían paz por toda Judea, y el Espíritu Santo las fortalecía, y el Espíritu Santo les ayudaba a que ellos tuvieran temor al Señor. La pregunta que yo te hago en esta mañana, y podemos hacernos en lo personal, es si realmente estoy en paz con Dios, como veíamos la semana pasada. Porque de nada sirve tener paz con las demás personas, de nada sirve tener paz con otras personas, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en el trabajo, si no tenemos paz con el Señor. Ahora, mis amados, dice el versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban ¿en dónde, hermanos? En Lida. Ahora, mis amados, aunque el Señor Jesucristo ya está sentado en su trono, ya ha resucitado después de haber padecido esa muerte terrible, mis amados, el Señor Jesucristo continúa edificando a su iglesia en este momento a través de los apóstoles. Al día de hoy, mis amados, hay falsos apóstoles que aún ellos quieren ser servidos por las personas o por los lugares donde se reúnen, pero ellos no están representando realmente a Cristo. Para empezar, no hay apóstoles al día de hoy. Si usted sabe de alguien que dice ser apóstol, dice una de las características que la vimos en Hechos 1, es que debió ver a Jesús resucitado. Entonces, al día de hoy, niños y grandes, no hay apóstoles. El último apóstol, dice Pablo, él fue el último de ellos. Aún en esto, mis amados, en este tiempo, en este momento, él va a seguir trabajando y edificando a su iglesia, hermanos. Ahora, mis amados, veo aquí, y yo le platicaba un poco a Emma el día de ayer, que la iglesia en Jerusalén estuvo un poco quieta porque, mis amados, aunque hubo una persecución, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Si usted regresa conmigo al capítulo 8, mis amados, dice que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, hubo una gran persecución que, versículo 1, vayan conmigo ahí, Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, solo voy a ver este versículo, por las tierras de Judea y Samaria, excepto ¿quién? Los apóstoles. Ellos no se movieron, mis amados. El Señor Jesucristo les había dicho que ellos iban a morir en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, mis amados. Pero los apóstoles estuvieron muy quietos en Jerusalén. Ahora, mis amados, algo que me llama la atención, no dice la Escritura qué movió a Pedro a hacer esta visita a las iglesias, hermanos, pero creo que aún podemos ver tanto en los apóstoles, que eran hombres comunes como nosotros, hermanos, con cierta comodidad, pues estaban a gusto, estaban con su familia, hermanos, pero el Señor les había dado una encomienda, hermanos, hacer discípulos, enseñarles a que guardaran todas las cosas. Y dice aquí, mis amados, que Pedro visitó a todos. Vean el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, no quiere decir que a todos los hermanos, mis amados, pero dice que él fue también ¿a quiénes? A los santos. Ahora, esto es importante, mis amados, porque aunque Pedro había permanecido por ese tiempo en Jerusalén, el Espíritu Santo fue el que lo movió a hacer esa obra. Ahora, mis amados, los que estamos en Cristo, para los que vienen por primeras ocasiones, los que estamos en Cristo, mis amados, Dios nos ve como santos. Tú puedes decir, ¿cómo ese hombre, cómo esa mujer, Dios la va a ver como santa? Si ha sido un terrible o una terrible pecador, bueno, porque la obra de Cristo ha sido suficiente para hacernos santos. Así que aún tú podrías ver a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, si ya han creído en Cristo, y saber que Dios los ve como santos. Ahora, ¿qué pasa con todos aquellos que no están en Cristo? Pues Dios los ve como sus enemigos. La ira de Dios está sobre ellos y están camino al infierno. Ahora, mis amados, dice que Pedro fue a visitar a todos los santos. Hechos capítulo 9. Y él fue a todos los santos que habitaban en Lida. Ahora, mis amados,
el Espíritu Santo es el sello, es la garantía de que ahora tú y yo somos santos. De hecho, la marca de la bestia que se ve en Apocalipsis, yo creo por la Escritura, hermanos, que la tendrán todos aquellos que no tengan al Espíritu Santo. O sea, si tú estás preocupado porque la marca de la bestia sea un chip o sea otra cosa, preocúpate porque hayas creído en Cristo. No te preocupes por todo lo demás. Ahora, no quiero decir por eso que tenemos que ceder ante lo que nos quieran poner y todo eso, pero aún aquel que no tenga el Espíritu Santo tendrá la marca de la bestia. Eso es una señal que el Señor Jesús cuando regrese se dará cuenta. Quiénes tienen la marca del Espíritu, quiénes fueron sellados con el Espíritu Santo y quiénes no. No te preocupes por números y por tantas cosas que aparecen en la Escritura. Ahora, mis amados, la palabra santo aparece pocas veces en el libro de los Hechos, solamente 4 veces. En el versículo 13, en el versículo 32 que leímos hoy, vean el versículo 13 del capítulo 9, dice, versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho? ¿A quiénes? A tus santos. Entonces, mis amados, tenemos la idea equivocada de que un santo es una persona que después de morir se convierte en santo. No es así. Los santos, como dice aquí de Saulo que perseguía la iglesia, son personas que están vivas, que han creído en Cristo. Ese es un santo. Dios nos ve como santos por la justicia y la obra perfecta de Cristo. No nos ve como santos porque ya no tomamos, ya no maldecimos, ya no odiamos. No, Él nos ve como santos por la obra de Cristo. Ahora, de cierta manera, estamos creciendo a la estatura de Cristo, estamos despojándonos del peso y del pecado y estamos apartándonos de cosas que no nos hacen vivir vidas santas. Es por eso que estamos llamados, dice el apóstol Pablo, que si tú has resucitado con Cristo, ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice aún la palabra, mis amados, que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo y llama mi atención esta frase porque dice que solo piensan en lo terrenal. Entonces habrá personas que dirán que son cristianos, pero vivirán como mundanos, enemigos de Dios, haciendo cosas que no agradan al Señor, y eso se sabrá, mis amados, cuando el Señor Jesucristo venga. Él sabrá quién realmente creyó, quién no creyó, y Él hará esa separación, mis amados. Aún dice la Biblia que eso no nos toca a nosotros. Yo puedo hacer un autoexamen de mí, pero el Señor Jesucristo conoce perfectamente si yo soy alguien santo en Cristo o si no soy alguien que tiene al Espíritu Santo. Entonces, mis amados, dice aquí en el versículo 32 nuevamente que Pedro visitó y vino a todos los santos que habitaban en Lida. Yo pregunto en esta mañana, ¿eres tú alguien santo por Cristo? ¿Has creído en Él? ¿Eres tú alguien que está confiado en la obra perfecta y soberana del Señor? Y mis amados, dice también el versículo 41, veremos eso al final, dice, y él dándole la mano, la levantó entonces, llamando ¿a quiénes? A los santos. Entonces, no, los santos nuevamente, para que nos quede claro eso, hermanos, un santo no es alguien que muere. La Iglesia Católica cree que al morir alguien es un santo, pero no, alguien santo es alguien que vivo ha creído en Cristo y ha reconocido su pecado y ahora Dios lo ve como santo. Ahora podríamos ver y decir, entonces somos santos delante de Dios, sí. Y la palabra santo es apartado, eso significa santo. Ahora, mis amados, la primera parte del cristianismo, mis amados, los creyentes eran conocidos como discípulos de Jesús. Pocos años más tarde, lo veremos en el capítulo 11, se les llamó por primera vez cristianos, pero podemos ver, hermanos, que Dios al vernos como santos no necesitamos un nombre. Él es un discípulo, Él es un cristiano. Si estamos en Cristo somos santos y eso es lo que importa, mis amados. Ahora, esto también demuestra, mis amados, que estamos llamados y es un mandato ser parte de una iglesia, hermanos. Porque no puede haber alguien que diga que es cristiano y que no se congregue en una iglesia. No es cierto eso, hermanos. No es posible. Ahora, mis amados, esta es una característica entonces de un santo. Alguien que confiesa su pecado, mis amados, se arrepiente y va a Cristo. Ese es un santo. Un santo, niños, no es alguien que no peca. Es un pecador que se arrepiente y confiesa su pecado, se aparta, ve a Cristo como su Salvador. Y, mis amados, de cierta manera la lucha con el pecado es menor, pero habrá una lucha hasta el último día de tu muerte.
tú y yo lucharemos con pecados que tal vez son en nuestro pensamiento, en la ira, que digamos, Señor, ya no quiero pecar. Bueno, esa lucha te muestra que realmente estás en Cristo. Si no hay una lucha y si tú das rienda suelta al pecado, probablemente no estás en Cristo. Esto es importante, mis amados. Ahora, nuevamente, el Señor Jesucristo viene a salvar pecadores. Él no viene a salvar personas que no pecan. Él nos aparta por medio de su Espíritu Santo y Él viene a hacernos santos, reyes y sacerdotes, leíamos en Apocalipsis el día de hoy. Así que, hermanos, esta ciudad a la cual va Pedro, mis amados, estaba localizada más o menos a unos 18 kilómetros hacia Egipto. Era como la ruta hacia donde estaba, mis amados. Y es importante, mis amados, porque el Señor Jesucristo está preparando a Pedro para que vaya y predique el evangelio a los gentiles. Eso lo veremos en el capítulo 10 la semana que entra. Yo les pido que lo lean con calma en su casa. Ahora, mis amados, ¿quién fue el que llevó el evangelio a estas regiones? Felipe, ¿recuerdan este evangelista que huyó en la persecución y fue a Samaria y fue a estas regiones? Él fue el que llevó el evangelio ahí, mis amados. Y llama mi atención también, mis amados, porque Pedro ahora ve un ejemplo de algo que había probablemente olvidado hacer, de ir y animar a los hermanos, exhortar, predicar el evangelio. Eso es lo que hacemos cuando vamos a diferentes lugares, mis amados, llevar el evangelio a otros lugares. Ahora, no estamos aquí para consolarnos, descansar, apapacharnos, cuidarnos. Estamos aquí para servir al Señor. Y si Cristo es nuestro Señor, hermanos, aún yendo al trabajo, aún yendo al mercado, aún yendo en la calle o al lugar que vayamos, debemos recordar que ahora estamos representando a Cristo y que en cualquier lugar debemos anunciar su nombre, aún si solo sabemos que Él murió por nuestros pecados, solo decirle a las personas eso. Tal vez no sabes más cosas, pero mis amados, el Señor nos llama aquí, nos tiene aquí para servirle a Él. Ahora, dice el versículo 33, vayan conmigo ahí. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Su nombre, mis amados, de Eneas significa alabanza. Eso significa su nombre, Eneas. No dice, mis amados, que este es un cristiano. No lo dice. Yo puedo decirte, este era un hermano. No dice la Biblia, hermanos, pero él dice que fue a visitar a los santos. Muy probablemente era alguien creyente. No dice ahí, pero y algunos infieren que este es un creyente. Dice aquí el versículo 33, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era, ¿qué, mis amados? Paralítico. Ahora, mis amados, hay una traducción que me llamó la atención que decía que desde los 8 años. ¿Qué edad tienes, Melissa? 8 años. Imagínense, desde esa edad, muy probablemente este Eneas quedó paralítico. Otros dicen que tenía 8 años. Aún en eso no es como para meternos ahí, pero imagínense que este hombre desde los 8 años se quedó paralítico. Y dice aquí, mis amados, que el versículo 34, y le dijo Pedro, vean la manera en la que Pedro habla: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Enseguida, ¿qué hizo? Se levantó. Ahora, mis amados, en este tiempo no había como ahora maneras de transportar a alguien que estaba paralítico. Yo creo que no estaba en un lugar muy cómodo. De hecho, la palabra que usaba ahí era para hacer su cama, era como un catre, hermanos. No era algo cómodo donde ahora puedes estar a gusto, descansando, aún en medio de la enfermedad, mis amados. Y era algo grave lo que él tenía, hermanos. Para estar ahí desde los 8 años hubieran pasado 8 años de que él estaba ahí, mis amados, era algo grave que él tenía. Ahora, mis amados, los apóstoles, hermanos, habían sido encomendados por el Señor para hablar de parte de Él. Ahora, al día de hoy se habla de manera terrible en lugares, aún usando el nombre de Cristo para hacerle a las personas creer que hacen milagros y hacen todo eso, pero esas son tonterías, hermanos. No, eso no es verdad. Ahora, yo creo, mis amados, que el Señor Jesucristo sí puede sanar a alguien, resucitar a un muerto. Creo que sí, hermanos, pero no debemos de nosotros procurar que la gente sea sana. Es más importante que la gente sea salva. Probablemente tú has orado por la sanidad de alguien, por la recuperación de alguien, pero lo que el Señor te llama es a orar por su salvación y a predicarle el evangelio. Ahora, mis amados, sabemos que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, niños, Él resucitó muertos, sanó ciegos, usó a las personas para abrir sus oídos, para que ellos vieran, y ahí se cumplían muchas profecías. Aún en esto, mis amados, el Señor nos llama
a predicar el evangelio, pero no estamos llamados a ti y a mí a decirle a una persona que va a ser sana. Probablemente el Señor la sane. Yo puedo orar en esta tarde por un enfermo en un hospital. Me tocó el día jueves, hermanos, y entré, y un joven de 30 años con la cabeza abierta, entubado, y yo dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor me recordó a Ezequiel cuando dice, predícale, o sea, está muerto, o sea, el Señor no habla, respira, pero no me va a contestar. Y el Señor me recordó que esa es la condición de todas las personas, hermanos, como si estuvieran muertos. No debemos acercarnos a las personas como si fueran buenas personas y buenas gentes. No, hermanos, son enemigos de Dios, y si están sin Cristo, están camino al infierno, mis amados. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Que yo puedo prometerle a las personas, yo voy a orar para que te sanes. ¿Y qué tal si no se sana? ¿Y qué tal si esa persona muere creyendo que Dios le iba a sanar y no la sanó, y va al infierno y dices que es que ese hombre o esa mujer me prometieron sanidad y yo no me sané? Probablemente, mis amados, hemos escuchado un evangelio diferente, hemos hecho creer a la gente mentiras que aún la Biblia no dice. Así que, mis amados, el Señor Jesucristo está sentado, Él tiene poder para levantar a un muerto, mis amados, sanar a un ciego, porque Él sigue obrando a su manera. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. El problema, mis amados, es que nosotros podemos dar esperanzas falsas a las personas, y no es así. No estamos llamados a hacer eso, porque imagínense que cuando Jesús nos llame y diga, tú hiciste algo que no te dije, tú hablaste algo que no era cierto, tú profetizaste mentiras. Imagínense el juicio que vendrá sobre aquellos engañadores que están prometiendo a la gente sanidades, milagros y tantas cosas, hermanos, porque ven a la Biblia y dicen, bueno, es que aquí este hombre tenía 8 años, o desde los 8 años estaba enfermo, y Pedro solamente dijo, Jesucristo te sana. Bueno, yo voy a salir de este lugar diciéndolo. ¿Y qué pasaría si no sana el Señor a las personas? Yo quedaría en vergüenza y aún blasfemaría contra el nombre del Señor. Así que, hermanos, no estamos llamados a sanar a las personas. Estamos llamados a anunciarles el evangelio para que Cristo obre en ellos, ¿sí? Si lo hemos hecho mal, ¿qué tengo que hacer? Si lo he hecho mal, pedirle perdón a Dios. Dios, perdóname. Yo le he dicho a la gente que va a sanar, que va a curar, que va a tener paz, y no es cierto. Y aún el Señor nos perdona, mis amados. Pero nuevamente, tú no estás llamado a decir a la gente cosas que no estás seguro de ellas. Ahora, mis amados, nuevamente, si Eneas era un creyente o no, no lo sabemos, porque el relato es muy breve, mis amados. Pero quizá Eneas, mis amados, había oído de milagros, hermanos, que se habían hecho en Jerusalén por manos de Jesús, por manos de los apóstoles, y muy probablemente, mis amados, Eneas estaba esperando a que Pedro llegara. Ahora, mis amados, ¿qué hace Pedro? Pedro menciona a Cristo, escuchen esto, como quien tiene todo el poder y la autoridad. Vean las palabras de Pedro. Eneas, Jesucristo, ¿qué? Te sana, levántate y haz tu cama. Ese es el llamado, mis amados. El llamado no es a decir, yo, Omar, estoy viniendo a ti para yo sanarte. No es así. Si el Señor Jesucristo te quiere sanar, que te sane. Pero si el Señor Jesucristo no te tiene que sanar o no te quiere sanar, no pasa nada. Mi tarea es anunciarle el evangelio a esa persona. Nuevamente, podemos estar prometiendo cosas que la Biblia no dice. Eso lo dijo en ese tiempo. Vemos a los apóstoles aún caminando y dicen que aún se acercaban a su sombra. Ya lo vimos en las veces pasadas, para que aún su sombra sanara enfermos, hermanos. No era la sombra de ellos. Aún Jesús, cuando la mujer, hay una canción que es de alguien que es cristiano, que toca el borde de su manto. No era el borde de su manto, era Cristo el que obraba, pero esta mujer con fe tocó únicamente el borde de su manto y fue salva y fue sana. Así que, hermanos, ¿qué hace Pedro, mis amados? Él dice, Eneas. Algo llama mi atención también aquí, mis amados, porque no se dice si Pedro conocía su nombre, pero él le llama por su nombre, así como lo hizo con Lázaro. ¿Recuerdan? Lázaro, levántate, ven fuera. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Francisco, Guadalupe, Rafa, levántate. Es lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros, hermanos. Probablemente tú estás esperando ver una señal, un milagro, pero el Señor te está llamando por tu nombre y Él te está diciendo, oye, levántate, ya deja de estar en tu miseria, centrado ahí. Ahora, mis amados, no quiero decir que la enfermedad no sea algo doloroso. La realidad es que estar padeciendo no es agradable, pero, hermanos, aún el Señor envía padecimientos a sus santos para que clamen a Él y vean el poder del Señor, hermanos.
Así que mis amados, la fe, mis amados, se debe basar en el poder de Cristo, nunca en nuestro poder. Y aún en esto, mis amados, Pedro sabía quién era Cristo. Por eso Pedro dice, Eneas, Jesucristo te sana. Ahora, él le da ciertas indicaciones. Levántate, ¿y qué más? Haz tu cama. Ahora, mis amados, sí es cierto que nosotros debemos confiar en Cristo, en su nombre, mis amados. Él es poderoso, Él es soberano. Mas sin embargo, mis amados, tenemos que ver que tales milagros, el propósito que tienen es dar fe o salvar a personas. Ahora, mis amados, Pedro sabe el poder que tiene el Señor, mis amados, porque él lo vio obrar, hermanos. Él lo vio calmar el mar, resucitar a Lázaro, sanar personas muertas. Ese es el Dios que ahora nosotros debemos conocer y adorar y servir. Y mis amados, una de las cosas que podríamos hacer este año que sigue es decirle, Señor, te quiero conocer. Realmente quiero saber quién eres tú. ¿Qué tienes que hacer? Cada día levantarte, abrir la Biblia. Y aún el otro día escuchaba que decía un hermano, deberíamos estudiar más los evangelios. ¿Por qué? Aunque pueda leer toda la Biblia, de hecho vamos a leer creo que toda la escritura en el año que entra, pero los evangelios, hermanos, nos hablan de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Si dudas en algo del Señor, ve a los evangelios. Si eres nuevo en la fe, ve al evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Ve a Cristo como obraba, ve quién era Cristo como hombre, como Dios. Escudriña la escritura como si fuera un día que te levantas con tanta hambre y quieres conocer al Señor. Así deberíamos ir a la palabra, hermanos. Así que, mis amados, ahora lo que Pedro está diciendo es, en este instante el Mesías te ha sanado. Mis amados, eso es lo que hace el Señor con nosotros. En el instante que alguien se arrepiente y cree, hermanos, en ese instante tú y yo somos perdonados. No necesitas dar dinero, hacer una manda, hacer un sacrificio. En el instante que el Señor te llama, Él te va a salvar. Él te llama, Él te va a rescatar de las tinieblas, Él te va a dar vida para que hagas su voluntad. Ahora, vean lo que dice aquí porque llama mi atención. Levántate y haz tu cama. Ahora, no quiere decir como que Pedro le dijera que era un perezoso, ¿verdad? Pero yo a mi mente viene como que me imagino que él se quedó sanado y Pedro le dijo, levántate, no te quedes ahí. Mis amados, ¿cuánto tiempo el Señor nos ha llamado a hacer algo y nosotros pareciéramos que estáramos enfermos? Ay, Señor, es que yo no tengo los dones que tiene Él. Señor, yo ni sé predicar como lo hace ella. Hermanos, levántate ahora, haz la obra del Señor. Mis amados, el día de hoy podríamos morir tú y yo y enfrentarnos cara a cara al Señor. Y probablemente dices, sí, pero yo tengo que pensar en mi familia, en mi casa, en mi comodidad. Hermanos, estamos aquí para servir al Señor, no para seguir como Eneas, que aunque habían pasado muchos años, mis amados, él muy probablemente seguía acostado o sentado en su cama, hermanos. Ahora, mis amados, servimos aquí al Señor, hermanos, por su gracia. Y aún, mis amados, la Biblia habla de personas a las que Jesús resucitaba para que sirvieran. De hecho, la suegra de Pedro, hermanos, es sana de una fiebre muy alta y dice que ella se levantó y servía al Señor y a los apóstoles. Estamos aquí para servir al Señor, hermanos. Ahora, mis amados, de inmediato, hermanos, esta es una orden que le da Pedro a Eneas, pero es algo que tiene que hacer de inmediato. No es si quieres, ahí quédate otra noche, mañana la atiendes, mañana arreglas eso. No, mis amados, y si estamos aquí sirviendo al Señor, mis amados, es por la gracia de Él. Es por eso, mis amados, que creo que es pecado, hermanos, quedarnos en pereza, hermanos, o en quietud y decir, bueno, yo no lo puedo hacer, que lo hagan otros, yo me voy a quedar aquí tranquilo, sabiendo que el Señor ya me salvó. Mis amados, tenemos que ser hacedores de la palabra. Es por eso que el nombre es, ¿tu fe está viva o muerta? Pregúntate, ¿cómo es tu fe? Si tu fe te lleva a anunciar el evangelio, a preocuparte por las viudas, por los huérfanos, por las personas que tienen necesidad, a hablarles de Cristo a tus hijos. Hermanos, creo que estamos perdiendo el tiempo en tantas cosas que no son eternas, hermanos. Aún decía un hermano que él le decía a sus hijos que no quería ver nadie de ellos en el infierno. Yo pregunto a los que son padres, ¿les gustaría saber que ustedes tenían a Cristo y los dejaron irse al infierno? No porque la salvación esté en sus manos, sino porque sus hijos están camino al infierno sin Cristo. ¿Cuánto tiempo les damos a Cristo, hermanos? Aún en el hogar como esposos, creo que hay una responsabilidad nuestra de dar a Cristo, y es algo que por hacer tantas cosas descuidamos.
Así que, hermanos, dice aquí, y enseguida, ¿qué hizo? Se levantó. No esperó, hermanos. Él se levantó, hizo lo que Pedro le dijo, mis amados. Él no fue perezoso, no esperó ahí. Mis amados, Eneas se pone en pie, arregla su cama para mostrar que su sanidad era real, hermanos. Ellos lo conocían. Si era desde los 8 años que estaba ahí, hermanos, era alguien que estaba ahí. Es por eso que tú, al momento de ser salvo, debes de empezar a decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cómo puedo servirte el día de hoy? Aún en esto, mis amados, vemos aquí en el libro de Hechos que no son curaciones falsas, hermanos. Es un milagro poderoso, hermanos, que el Señor hace. Ahora, mis amados, dice el versículo 35. Vean conmigo, vayan con su vista ahí. Y le vieron, ¿quiénes? Todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué pasó con ellos? Se convirtieron al Señor. Hermanos, aún un milagro, el Señor lo permite y lo envía para que la gente se arrepiente y crea en Cristo. Ahora, yo creo que el Señor puede sanar al que Él quiera, pero mis amados, el problema es que nosotros estamos más en muchas ocasiones esperando eso. Pero el propósito aún de un milagro, aún si fuéramos al funeral de alguien de nosotros y que esa persona muerta resucitara, imagínense eso, ahorita lo vamos a ver más adelante, o que esa persona que estuviera en una silla de ruedas, incapacitado, el Señor le diera la sanidad. Hermanos, gloria a Dios. Podemos orar por eso, sí, pero esperando que el Señor salve a las personas. Ese es el propósito, mis amados. Ahora, mis amados, dice la palabra en Apocalipsis que cuando Cristo venga, ya no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá lágrimas. Hermanos, todos los sufrimientos que tú y yo padecemos aquí, de hecho, aún las enfermedades, la muerte, cosas que estamos aquí padeciendo es por el pecado, hermanos. Cuando en la presencia de Dios ya no haya pecado, ahí no habrá personas paralíticas, personas en una cama, tiradas en un hospital. No habrá eso, hermanos. ¿Cuándo tenemos que esperar a que suceda esto? Hasta que Cristo venga. Probablemente aquí no lo vea, pero yo estoy convencido de que Él nos dará un cuerpo nuevo, semejante al de Él, y ya no habrá dolor, no habrá pecado, no habrá más llanto. Eso nos espera en la vida eterna, hermanos. Ahora, mis amados, dice aquí que todos los que vieron se convirtieron al Señor. Ahora imagínense a un hombre desde la edad de 8 años o que tenía 8 años enfermo, hermanos, y que ahora podía hacer lo que hacía regularmente, salir, caminar, hablar de Cristo. Yo creo, mis amados, que la vida de este hombre no volvió a ser igual, porque aunque estuvo ahí por mucho tiempo tirado en cama, puede ser que tú y yo hayamos estado mucho tiempo echando a perder el tiempo, hermanos. Eso es lo que hacemos. Mas sin embargo, mis amados, el Señor nos llama para que ahora le sirvamos a Él, para que ahora hagamos su voluntad. Mis amados, la gente de estos alrededores, hermanos, vieron y oyeron lo que ocurrió, hermanos, y pusieron su fe y su confianza en Cristo. No en Pedro, hermanos, no en Pablo. La Biblia no se trata de Pedro, de Pablo, de San Judas Tadeo, hermanos, se trata de Cristo todo esto. Así que, mis amados, esta palabra, hermanos, convertirse, tiene que ver con el arrepentimiento, hermanos, y esto implica, escuchen esto, dejar el pecado, el egoísmo y volverse al Señor. Eso es lo que el Señor nos llama: arrepiéntete, deja de pecar la manera en la que estás haciendo, vuélvete a mí. Y dice la Biblia que el Señor nos salva, hermanos, a pesar de que hayamos estado en una condición como Eneas, tirados ahí en una cama. Creo que es algo feo, hermano, estar en un hospital, no es algo muy agradable estar viendo médicos y enfermeras y personas enfermas, hermanos, pero esa es la condición de la gente sin Cristo, como que estuvieran ahí tirados en una cama, hermanos. Ahora, mis amados, vemos aquí también al Espíritu Santo obrando, hermanos, y este suceso milagroso, hermanos, fue permitido y enviado por el Señor para proclamar el Evangelio. Ahora, nuevamente, ¿por qué estás buscando al Señor? Puedes tú buscar al Señor por un milagro, pero no por la salvación de tu alma. De nada servirá eso. Ahora, mis amados, este paralítico no podía hacer las cosas por él mismo, y es por eso, mis amados, que es Cristo quien le busca a través de Pedro. ¿A quién va a enviar el Señor ahora? A nosotros, hombres y mujeres comunes y corrientes, para que le hablemos a la gente de su necesidad de Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Hablarle de Cristo, de que se arrepienta de sus pecados, de que tú veas a esas personas que están sin Cristo como este paralítico, y que los veas con esa necesidad de conocer a Cristo, que lo poco o lo mucho que sepas de Cristo se los des. Ahora, mis amados, esa era nuestra condición.
Es como si tú y yo hubiéramos estado paralíticos, ¿te imaginas? No sé si alguna vez has usado una silla de ruedas o unas muletas que decían que si las usabas te iba a pasar algo, aunque no fueran tuyas, pero aún en eso, mis amados, esa era nuestra condición, como paralíticos. Aún en esto, mis amados, de nada sirve pedirle al Señor nuevamente sanidad si no hay salvación. Este paralítico, mis amados, necesitaba arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo, hermanos. Si no, este paralítico podía haber sido sano y seguir camino al infierno, porque de nada servía que él fuera sano y no creyera en Cristo, de nada servía. Y podemos ver aquí también, mis amados, que si tú vas a Cristo en arrepentimiento y fe, Él te salva. Probablemente tú esperes algo más, pero Él te está esperando a salvar. Ahora, mis amados, dice el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada, ¿cómo? Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Vean las características de esta discípula. Hermanos, esta es la única vez en toda la Biblia que se habla de una discípula. Es la única, habla de discípulos, pero en esta ocasión es la única vez que llama discípula a esta mujer, Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba ¿en qué, hermanos? Buenas obras y en limosnas que hacía. Hermanos, esto es importante porque la fe, dice Santiago, que la fe sin obras está muerta. Esta era una discípula del Señor, una verdadera creyente que había creído, hermanos, pero su fe fuera demostrada a través de sus obras. Es por eso el nombre es tu fe está viva o está muerta, porque tu fe en Cristo debe producir obras. Amar, perdonar, servir, dar cosas a las personas cuando veas una necesidad, ayudar. Eso es algo que ahora tienes porque el Señor te ha dado vida. Antes estabas muerto y no podías ver las necesidades de otros, pero ahora cuando empiezas a ver necesidades dices, bueno, mi deseo es darle esto que yo tengo. Yo tengo dos suéteres, ahora le quiero regalar uno a él porque veo que no tiene. Eso es fe, hermanos, puesta en práctica. Ahora, hermanos, dice que esta mujer, hombres, no es bueno, eso es para las mujeres. Esto es también para nosotros los hombres, porque vos no, pero es que ahí dice que era una mujer. Sí, pero es un ejemplo de alguien que ha creído en Cristo realmente y que no digamos, bueno, pues eso es solo para ellas, que ellas lo hagan, que ellas abunden en buenas obras y en limosnas. Hermanos, esto es para todos. Ahora, dice que, versículo 37, y aconteció que en aquellos días, ¿qué sucedió con ella? Hermanos, la enfermedad no es algo a lo que un discípulo o un cristiano o un hijo de Dios esté exento. De hecho, tú y yo podríamos enfermar y morir. Se usa mal cuando dicen, no, es que la sangre de Jesús guarda mi casa, la sangre de Jesús guarda mis hijos. Eso no es cierto, hermanos. O sea, no me refiero que no es verdad. La sangre de Cristo tiene poder para salvar, pero el que tú, como algunas falsas personas, que la sangre de Cristo me cubre cuando yo salgo de aquí, eso es un engaño, hermanos. Ahora tenemos que tener cuidado porque aún un creyente puede enfermar y puede morir. No estamos exentos de no morir. De hecho, aún Pablo le dice a Timoteo que por causa de las muchas enfermedades de su estómago y por el agua tan sucia que estaba, tomara un poco de vino, hermanos. Aún en eso, dice Pablo que él había tenido a un aguijón en su carne y él le había rogado al Señor que lo quitara y el Señor le dijo, no, bástate en mi gracia, hermanos. Ahora, en medio de la enfermedad que la envía el Señor, hermanos, porque es el Señor el que envía una enfermedad, es el Señor el que envía la muerte, es el Señor el que da y quita la vida, hermanos. En medio de eso, el Señor sigue siendo rey. Ahora, mis amados, esta mujer, hermanos, empleaba su tiempo y su dinero de la mejor manera posible. Yo quiero preguntarte a ti y preguntarnos a los que estamos aquí, ¿de qué manera empleamos o usamos nuestro tiempo? Viene a mi mente cuando habla a Proverbios de la mujer virtuosa, ¿no? Que ella trabaja de día, de noche, se levanta, tiene ropa para su familia, léanlo en casa con calma. Mas sin embargo, hermanos, creo que en ocasiones podemos decir, es que ya tengo a Cristo, ya puedo echarme a dormir, hacer lo que yo quiera. No, hermanos, aún el dinero, escuchen esto, y no por hablar de dinero, pero aún el dinero, la salud, el tiempo, las fuerzas que tenemos, pocas o muchas, son para usarlas para Él. La pregunta es si las estamos usando para Él.
Ahora, no quiero decir con esto, mis amados, que no durmamos, que no comamos, que no caminemos un poco con la familia. No quiero decir esto, hermanos, pero todos los recursos que el Señor nos da es para usarlos para Él. Tal vez el Señor te da algo de dinero y Dios pone en tu corazón comprar Biblias, regalar Biblias a las personas que te encuentres en la calle. Hazlo, porque mis amados, lo que la gente necesita es a Cristo. Ahora, el día de ayer compartí en un mercado, en la parábola de Lucas 12, si no mal recuerdo, y dice que había un hombre que era rico y él dijo, bueno, voy a descansar, voy a comer, voy a beber. Y en esa noche, bueno, en ese día, el Señor le dijo, necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? Hermanos, ¿cuál es el problema de nosotros? Que podemos estar queriendo atesorar cosas aquí en la tierra, hermanos, que no llevaremos. Lo mejor, por eso dice Jesús, que hagamos tesoros en los cielos, hermanos. Allá en el cielo, hermanos, nadie nos roba el dinero, nadie nos quita lo que hemos hecho, hermanos, y allá seremos recompensados, no aquí en la tierra, hermanos. Ahora, mis amados, no estamos exentos, hermanos, a enfermarnos o a morir. Eso es una enseñanza que nos da clara aquí. Ahora, dice aquí en el versículo 37, vayan con su vista, aconteció que en aquellos días, ¿qué sucedió? Enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Ahora, hermanos, ella abundaba en buenas obras y en limosnas. Era alguien generosa, era alguien que daba, era alguien que le preocupaba a servir y amar al prójimo, hermanos. Pero aún en eso, no quiere decir que porque estés haciendo algo para el Señor no te quitará tu vida, hermanos. No dice ahí que fue quitada su vida porque pecó en algo, era pecadora, sí, era alguien que había sido comprado por Cristo, sí, hermanos, pero era alguien que estaba haciendo el bien. ¿Por qué murió? Porque Dios determinó que muriera. ¿Por qué enfermó? Dios determinó que enfermara. Ahora, aún en esto, mis amados, no estamos exentos tú y yo, mis amados, de que al servir al Señor, al servir a su iglesia, al servir a los santos, hermanos, no enfermemos y no muramos. No estamos exentos de eso. Ahora, mis amados, cuando la tribulación llega a nuestra vida, hermanos, debemos recordar que el Señor Jesucristo, ¿dónde está? Sentado en su trono. Él envió eso para mi bien. Dice su palabra en Romanos 8, hermanos, que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que amamos al Señor, a los que estamos en Cristo, a los que Él compró y salvó por su sangre. Hermanos, todo me ayudará bien. Que muera mi esposa, sí. Que muera el pastor, sí. Que muera mi mamá, mi papá. Que llegue el cáncer a mi vida, sí. Todo me ayuda para ser como Cristo y poner mis ojos en Él. La realidad es que no estamos listos, hermanos, pero en el momento que llegue la pobreza o la escasez y que empiece a haber dificultades, hermanos, puedo dejar de ver a Cristo sentado en su trono. Que Él envía todo eso para mi bien. Así que, mis amados, servir a Cristo, hermanos, no siempre las cosas saldrán como nosotros queremos. Y el único que era digno, mis amados, de no padecer y padeció fue Cristo. Él sí era digno de no haber padecido la muerte que padeció, y Él la padeció a pesar de que no hubo engaño en su boca. Hermanos, nosotros creo que merecemos enfermarnos, merecemos morir, merecemos que nos corten una mano, un pie, que nos quedemos ciegos. Eso lo merecemos, hermanos, por nuestro pecado. Cristo no lo merecía y lo hizo. Así que, hermanos, solo Cristo nos va a ayudar a verlo a Él como ejemplo, hermanos. No hay nadie como Él. Aún tú puedes ver a tu esposo, a tus padres, a tu abuelita como alguien muy generoso, pero el único que merecía no padecer era Cristo. Tú y yo merecemos ir al infierno, hermanos, eternamente. Ahora por la gracia de Dios no vamos, pero tú y yo mereceríamos estar eternamente bajo la ira de Dios, quejándonos y renegando contra Él. Sí lo mereciéramos, hermanos. Así que aún lo que tú estés padeciendo, que digas, es que pobre de mí, nadie me quiere, pues sería mejor morir, Señor. Creo que mereces algo peor, pero Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos. Así que, mis amados, el único que merece no padecer y padeció era Cristo. Y, mis amados, solo Cristo te va a ayudar a verlo como ejemplo. Cuando tú empieces a ver y estudiar más la vida de Cristo, hermanos, vamos a ver que en muchos tiempos lo querían matar, hablaban mal de Él, lo odiaban, aún su propia familia creía que estaba loco, hermanos. Un montón de cosas terribles. ¿Por qué, hermanos? Porque Él venía a ser ejemplo para nosotros. Así que, mis amados, si Dios da las enfermedades, hermanos, si Dios quita la vida, hermanos, es para que llevemos el evangelio aún a ese lugar donde está un funeral, que todas las personas también están igual de muertas que está en ese ataúd, y que yo les pueda hablar del Cristo que puede salvarlos, hermanos. Así que, mis amados, deberíamos gozarnos en medio del sufrimiento. ¿Qué sucedió con estas
mujeres y santos que están ahí, ahorita vamos a ver. Ahora, hermanos, Filipenses 1:29, no lo busque. Dice, porque a nosotros nos es concedido por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, si tú has creído en Cristo, una de las cosas que debes estar convencido es que no solo es creer. Decía un hermano que es como que metieras una hoja en blanco aquí, firmada, y tú le dijeras, Señor, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que aquí dice. Estoy dispuesto, Señor, y no me interesan las cláusulas ni lo que diga, yo quiero padecer. Y es como estar dispuesto a que todo lo que está escrito aquí es para ti también. Así que, mis amados, si tú no estás padeciendo por Cristo, deberías examinar si tu fe está viva o muerta. Y si está muerta, como esta hermana estaba muerta, ese es tiempo de ir al Señor. Ahora, hermanos, dice aquí que la lavaron, la pusieron en una sala, versículo 38, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, estos son creyentes, hermanos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. ¿Qué le rogaron, hermanos? No tardes en venir a nosotros. Hermanos, esta muerte, hermanos, de esta hermana, es una oportunidad para que el evangelio fuera predicado en ese lugar. Entonces, aún si tú estás llamado por alguien, sea creyente o no sea creyente, de alguna necesidad que está viendo, el propósito de ir ahí, hermanos, es predicar el evangelio. Ahora, ellos sabían, hermanos, que Pedro estaba cerca. Imagínense, no había WhatsApp, hermanos, como ahora. Oye, fíjate que murió tal persona y sabes, necesitamos que venga. No, hermanos, era tanto el milagro que hizo anteriormente el Señor con Eneas, que la gente decía, es que Pedro vino y le habló de Cristo y lo sanó y ahora ya está en pie. Hermanos, que el nombre de Cristo sea exaltado y que aún, hermanos, no nos avergoncemos de hablar de Él en todo tiempo. Y mis amados, dice aquí que ellos oyeron que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Versículo 39, dice, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Hermanos, al Pedro enterarse de que esta situación había una necesidad, hermanos, fue obediente al llamado. Ahora, aún en esto, mis amados, probablemente Pedro estaba cómodo, estaba descansando, hermanos, pero él obedeció al llamado que le hicieron los hermanos. Es por eso, mis amados, que somos llamados a ser parte de una iglesia, que si hubiera una necesidad, hermanos, estamos llamados a ir a ese lugar o a movernos, hermanos, con el propósito de ayudar. Si el Señor nos requiere que aún hagamos algo, hermanos, no estamos aquí nuevamente para nuestra comodidad. Ahora, aquí vemos, hermanos, la obediencia de Pedro, hermanos, contraria, ¿se acuerdan a la obediencia o desobediencia de Jonás? Porque este lugar, hermanos, Jope, fue el mismo lugar. Vayan conmigo a Jonás, capítulo 1, hermanos. Este Jope, hermanos, fue el lugar a donde Jonás fue para huir de la presencia del Señor. Ahí en el Antiguo Testamento están los profetas menores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás antes de Miqueas, antes de Nahum. Aquí vemos entonces, hermanos, en Pedro, una obediencia, hermanos, guiada por el Espíritu Santo. La pregunta para ti en esta mañana es si estás siendo obediente al llamado del Señor, hermanos, porque Él va a llamarte, Él te va a ayudar, Él te va a enseñar para que vayas a hacer su voluntad. Él te va a capacitar de la manera que tenga que hacerlo para que ahora puedas salir de tu zona de confort, de tu Jerusalén, como lo hizo Pedro, y ahora vayas al lugar que Él te llama, hermanos. Ahora, vean lo que dice Jonás, de él mismo en Jonás 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, vean el versículo 2, levántate y ve a ¿dónde? A Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Lean el 3 conmigo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y a dónde descendió? A Jope. Y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Ustedes creen que Jonás podía irse lejos de la presencia del Señor? Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Regresen conmigo a Hechos.
Pedro, en cambio, hermanos, le mandan llamar, hermanos, y yo creo que muy probablemente vino a la mente de Pedro cuando Jonás huyó a este lugar, pero para ir lejos de la presencia del Señor. Pero aquí Pedro, mis amados, está siendo obediente, hermanos. Y Pedro, hermanos, no dijo, bueno, hermanos, voy a orar por esa enferma, esa que ya murió, o voy a orar por ustedes, hermanos, voy a pedirle al Señor. No, hermanos, él se levantó y fue. Que en muchas ocasiones, aún dice el pastor Charlie, pecamos porque le digo, hermana, voy a orar por ti. Y la semana siguiente, hermana, gracias por orar por mí, ya me sané. Y creo que no oramos por ellos, hermanos. Entonces, nuevamente, no nada más es, voy a orar por ti, como dice Santiago, ve y y el Señor te dé y el Señor te va a proveer. No, hermanos, es hacer lo que el Señor nos llama a hacer en el momento que Él nos dice. Así que, hermanos, el trabajo de un creyente es algo necesario, hermanos, inmediatamente. Así fueran las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, hermanos, estamos aquí para recordar, mis amados, que estamos sirviendo al Señor. No nos estamos sirviendo a nosotros, hermanos. Él vino a la tierra, ¿se imaginan? Dejó su trono y vino a la tierra para servirnos. Y ahora nos va, sí, voy a orar por ti, ya luego nos vemos. Hermanos, si no hay un mismo sentir, dice el apóstol Pablo, ¿hay en ustedes qué? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Para que haya un mismo sentir, debo ser como Cristo y seguirlo a Él. Ahora, hermanos, nuevamente, ¿tu fe está viva o está muerta? Pregúntate eso en esta mañana. Dice aquí, versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon las viudas, muchas mujeres que sus esposos ya habían muerto. Hermanas, hay que estar preparadas para cuando el Señor llame a sus esposos, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaban con ellas. Ahora, hermanos, estaba escuchando que a veces el que está en un velorio, hermanos, está llorando. ¿Y saben por qué está llorando? ¿Por qué creen que alguien llora en un funeral? ¿Ok? ¿Pero por qué creen que llora? ¿Por qué creen que lloran las personas que están en un funeral? Que se murió su mamá, su abuelito, su tío. ¿Por qué creen que lloran? Tienen remordimiento. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué? Por culpa. Porque, ay, no lo visité, no lo vi. Hermanos, lloran por su propio pecado las personas. Porque ellos, aún ¿qué pasó con esta mujer, hermanos? Esta mujer abundaba en buenas obras y en limosnas, era alguien generoso. Y, ya no nos va a dar limosna, ya no se va a preocupar por nosotros. Hermanos, ellas estaban muy probablemente centrados en ellas. De hecho, cuando un hijo va al funeral de su padre, ay, sí, ya mi papá tal vez ya no me va a dar mi herencia. No sé, hermanos, pasan tantas cosas terribles por nuestra cabeza. O aún pleitos, o aún uno dice, ay, es que voy a extrañar. No es cierto, creo que vamos a extrañar lo que nos daban. Aún dice la palabra, hermanos, que amamos más las dádivas que al dador. O sea, vemos más lo que Dios nos da. Sí, Dios me dio hoy de comer. Sí, pero no me acuerdo del Señor, me acuerdo de ¿qué pasaría si el Señor no nos da esas cosas? ¿Estaríamos igual de agradecidos con el Señor por lo que pedimos y no nos da? Creo que no, hermanos. Ahí hay un problema en nuestro corazón. Ahora, mis amados, estamos aquí para servir a Cristo y a su iglesia. Y estamos aquí, mis amados, para en el momento que alguien muera, dolernos. Pero, hermanos, aún si el dolor no es porque realmente esa persona que está en ese lugar, en ese ataúd, era alguien que servía al Señor, hermanos, probablemente estamos siendo egoístas con nosotros. Estamos llorando porque, ya no voy a tener quien me escuche, quien me regañe, quien me diga qué hacer. Hermanos, muchas veces nuestros lamentos no son correctos, hermanos. Así que, mis amados, estas mujeres viudas, hermanos, habían perdido a esta hermana que era muy generosa, hermanos. Y dice aquí, hermanos, que ellas estaban mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahora, mis amados, no sé exactamente qué pasó, pero quiero que vayan conmigo, sin perder Hechos 9 a Apocalipsis 14. Vayan conmigo. No sé, hermanos, si Dorcas en el momento que murió, su alma fue a la presencia del Señor inmediatamente. No lo sé, hermanos, pero vean lo que dice de alguien que muere, hermanos. Apocalipsis 14, versículo 13. Apocalipsis 14, 13. ¿Lo tienen? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, ¿quiénes? Que mueren en ¿quién?
los muertos que mueren en el Señor, hermanos, los muertos que mueren sin Cristo inmediatamente van al infierno. Pero esta era una discípula que murió creyendo en Cristo. Sí, dice el Espíritu, vean lo que pasó con ella. ¿Descansarán de qué? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, ¿qué? Siguen. Hermanos, alguien que muere en Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Tú puedes decir, no, pero va a ser bien doloroso. Dice la palabra que si tú mueres en Cristo, vas a descansar de todos tus trabajos. Es que tengo que lavar los trastes, tengo que lavar la ropa, tengo que hacer de comer, tengo que ir a trabajar, tengo que ir por los niños. Cuando Cristo te llame, eso se terminará. Disfrútalo ahora que lo puedes hacer. De hecho, hermanos, nos quejamos por las cosas que podemos hacer, que creo que son una bendición aún. Yo el otro día pensaba, pero estaría bien darle una pintadita aquí. O sea, no lo quiero hacer para que se vea más bonito, sino como por cuidar el lugar donde nos reunimos. Pero aún en eso, hermanos, a veces vemos más como una carga lo que el Señor nos da por poder hacer. Ir a visitar a una hermana, ir a predicar el evangelio. Dice un hermano, hacer un arroz con leche y llevarlo a un hospital y darles de comer a las personas. Hermanos, eso es algo que debería ser una bendición para mí. Aún los que tienen hijos, cuidar de ellos, hermanos, sus niños van a crecer y se van a ir de su casa lejos, probablemente. Tenemos 3 meses, creo que no vemos a nuestros papás y no pasa nada, más creo que aún ahora pueden disfrutar de ellos, hablarles de Cristo, porque en algún momento se van a ir. En algún momento el que está sentado a tu derecha o a tu izquierda o atrás de ti va a morir. ¿Qué tienes que hacer? Servirlo ahora que estás con Él y no estar renegando de lo que las bendiciones que el Señor nos da, mis amados. En vez de verlo como bendiciones, las vemos como una carga. Es que tengo que trabajar, tengo que levantarme temprano. Hermanos, ¿cuántas personas están muriendo y yendo al infierno sin Cristo? Y eso es terrible. Así que, hermanos, dice aquí, bienaventurados, ¿quiénes? De aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. La pregunta, ¿estás en Cristo? ¿Estás en el Señor? Porque dice el Espíritu, y el Espíritu es el Espíritu de verdad, hermanos, descansarán ¿de qué? Sus trabajos. Ahí vas a descansar. Ahí ya no va a haber más necesidad de hacer algo más que adorar al Señor. Creo que no será aburrido el cielo. Si tú imaginas que será aburrido, creo que habrá muchas cosas que hacer, porque aún dice la Biblia que será un cielo nuevo, una tierra nueva. El león jugará con el cordero y un montón de cosas que creo que trabajaremos. No habrá cansancio, como en Génesis 1, hermanos. Será algo hermoso, hermanos. Pero mientras estemos en esta vida, en esta tierra, hermanos, el cuerpo se va a enfermar, se va a doler, se va a cansar, se va a morir, hermanos, porque estamos en un cuerpo que no fue creado para esta tierra, hermanos. Así que aún si estamos haciendo las cosas por pesar y, Señor, pobre de mí, hermanos, pidámosle al Señor perdón por centrarnos en nosotros, hermanos, y por lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. ¿Cuándo descansaré de eso? Hasta que Cristo venga o yo me llame. Nuevamente, ahora, esto no es un llamado a que te quites la vida. Es que yo voy a descansar. En la Biblia solamente aparecen, creo que 2 casos, hermanos. Saúl se quita la vida y el otro es Judas Iscariote, hermanos. Yo creo que ninguno de los dos eran creyentes. No estás llamado, ya dice ahí que voy a descansar y con eso terminará mis sufrimientos. Pues si creíste en Cristo, no estás llamado a tú quitarte la vida. El Señor la quitará cuando Él quiera. Mas sin embargo, hermanos, mientras estamos vivos, hermanos, es para hacer su voluntad, para hacer su obra. Si tú tenías esa pregunta, ¿cuándo voy a descansar? Hasta que vayas a su presencia, nada más. Aquí no, aquí en la tierra no, hermanos. Ahora, mis amados, llama mi atención también, porque regresen ahí un poquito a Efesios 2, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe a una iglesia, hermanos, en la cual pasó bastante tiempo con ellos, y él les recuerda que antes estaban muertos, pero ahora Dios es rico en misericordia y Dios nos dio vida, hermanos. Y dice el versículo 8, hermanos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don ¿de quién? De Dios. La fe, hermanos, la gracia, la misericordia es un don de Dios. Es algo que Él me da. Ahora, vean lo que dice el 9. No por obras, ¿para que qué? Nadie se gloríe. Y uno dice, ¿y por qué dice que Tabita o esta mujer era alguien que abundaba? Porque ella sabía, mis amados, que su recompensa estaba en el cielo. No dice si era rica, si era pobre, solo dice que ella abundaba en limosnas, en buenas obras, probablemente tenía dinero y era generosa. Hermanos, dice el versículo 10, léanlo conmigo: porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Anduviéramos en ellas. Hermanos, aún el hacer buenas obras es algo que Dios ya preparó para que tú y yo las hagamos. Nuevamente, no estamos aquí para centrarnos en nosotros, estamos aquí para servir al Señor y para hacer lo que Él me llama a hacer. Fui creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Y yo puedo decir, bueno, hermano, pero las buenas obras no te salvan, pero fui creado para hacerlas. Fui creado para amar, para dar, a pesar de que a las personas que les dé, me insulten, me maldigan, hablen mal de mí, yo estoy llamado a hacerlo, hermanos. El Señor Jesús, que es nuestro ejemplo, hermanos, alimentó a 12, que al final uno lo vendió por unas monedas, los otros se fueron y lo dejaron solo, hermanos, pero aún en eso Él lo hizo, hermanos. Les dio de comer, alimentó personas, sanó enfermos, resucitó muertos, hizo milagros, hermanos, y al final de su vida quedó solo. Así que, hermanos, si nuestro ejemplo es Cristo, hermanos, creo que esta mujer, hermanos, es un ejemplo de Cristo, hermanos. Ella compartía sus limosnas, su trabajo, hermanos, y fuimos creados para hacer buenas obras, hermanos. Hay un pasaje en Isaías 58. Quiero que vayan conmigo ahí un poco. No voy a leer todo el capítulo, pero probablemente tú estás preguntándole al Señor, ¿qué debes hacer? Bueno, si le das a la gente algo de comer, dale a Cristo principalmente. Y si no tienes que darle de comer, pues con que le des a Cristo es suficiente. Pero si el Señor te da algo de más, de hecho dice, mis amados, dice la Biblia, y un día lo leía, dice Jesús que a los pobres siempre los tendremos entre nosotros. Y decía un hermano de una manera como curiosa, ay, pues hay que orar para que venga gente rica a la iglesia. Y lo hacía en broma, pero hermanos, aún dice la Biblia que a los ricos de este mundo se les debe mandar a que sean generosos. O sea, yo me gané una herencia, gloria a Dios, sé generoso con tu herencia. O sea, procura que esa herencia que ganaste sea para invertirlo en lo eterno, en el cielo, en que digas, bueno, voy a todos los días voy a procurar predicar el evangelio tal vez no en un hospital, hermanos, aún pienso en un lugar, en una casa hogar, no sé, hermanos, que el Señor nos diga qué hacer con los recursos que Él nos da. ¿Cómo puedo servir al Señor? Hermanos, hay personas que van a un lugar y hay personas que dicen, bueno, yo no voy, pero yo le doy. Sí, pero yo creo que estamos llamados todos a hacerlo. No, que Él vaya y yo me quedo acá y yo desde acá. No, hermanos, estamos llamados a ser fieles en lo poco. Así que, hermanos, dice Isaías 58, ¿lo tienen? Vean lo que dice a partir del versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El pueblo le estaba diciendo a Dios, Dios, todo lo que hacemos de nada sirve. Estamos ayunando, estamos humillándonos. Y vean lo que dice aquí. He aquí que en el día de vuestro ayuno, ¿qué busca a las personas? Su propio gusto. Oprimen a todos los trabajadores. Versículo 4. He aquí para pleitos y debates ayunan, para herir con puño. No ayunen como hoy, para que su voz sea oída en lo alto. Vean el 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llaman a esto ayuno y día agradable al Señor? O sea, el pueblo ayunaba, hermanos, pero lo hacía para oprimir al pobre, para enaltecerse ellos. Vean el 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Versículo 7. ¿No es que partas tu pan con quién? Con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Qué va a pasar cuando hagamos eso? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Hermanos, la salvación es algo que se ve. Decía un hermano, es como un perfume que puedes oler y dices, qué rico huele ese perfume. Hermanos, la salvación es algo práctico, es algo que se ve. Dice aquí, hermanos, si dieres tu pan al hambriento, versículo 10, si saciares el alma afligida, hermanos. La pregunta es ¿por qué, hermanos, no estamos haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos? Esta mujer, hermanos, Tabita, era alguien que se sabía que era alguien generosa, que alguien que daba. Hermanos, pregunta para nosotros. Vayan conmigo a Mateo 25. Pregunta para los que estamos aquí. No pienses en tu tía, en tu hermana, en tu hijo. Piensa en ti. ¿Qué tanto de lo que el Señor me ha dado estoy
usándolo para su servicio. Solo quiero que lo pensemos. Vean lo que dice la palabra, hermanos, al final de que Cristo regrese por segunda ocasión. Mateo 25. Vean lo que dice ahí, mis amados. Ahora, mis amados, debemos vivir, hermanos, para llevar el evangelio, hermanos, sí, pero también debemos vivir para ayudar a las necesidades de otros, hermanos. El Señor te va a usar, hermanos, cuando tú estés haciendo su obra. Ahora, la pregunta que puedo hacer en esta mañana es, ¿te estás sirviendo a ti o estás sirviendo a tu Señor? Porque dice Jesús, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Ahora, mis amados, Dios va a proveer. Hemos visto con mi esposa eso, hermanos, que Dios provee. A veces no hay que llevar al hospital y alguien más llega ahí con comida. Y el Señor proveyó. Y aún en eso, sabemos que el Señor nos da de más, hermanos, para compartir. Vean lo que dice Mateo 25, versículo 31. Y esto quiero que lo pudieran leer con más calma. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Quién es el Hijo del Hombre, niños? Jesucristo. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Quiero que lo imaginemos. Y serán reunidas delante de él, ¿qué? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas, ¿dónde, hermanos? A su derecha y los cabritos a su izquierda. Quiero que lo imaginemos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba preparado ese reino, hermanos? Desde la fundación del mundo. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, hermanos, y eso lo hizo por su propia gloria y para compartir su gloria con nosotros, hermanos. 35, léanlo conmigo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis. Enfermo, me visitasteis. En la cárcel, viniste a mí. Entonces los justos, ¿quiénes son estos justos, hermanos? Hombres pecadores que no hicieron perfectamente esto, pero que estuvieron haciendo, sabiendo que el Señor había dado vida a sus almas para que ahora hicieran su voluntad. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vi hambriento y te sustenté, o sediento y te di de beber? ¿Y cuándo te vi forastero y te recogí, desnudo, te cubrí? ¿O cuándo te vi enfermo en la cárcel y vine a ti? Respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste, ¿a quién? A uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me los hiciste. Ahora, vamos a hacer un alto. Hermanos, ¿cuántas de las obras que hacemos las estamos haciendo por el Señor? O vemos a alguien con necesidad, es un ejemplo, que tiene frío y tiene hambre y yo traigo mi torta y mi suéter y bueno, hermanos, creo que el Señor aún está llamándonos a que pongamos en práctica lo que Él nos puso a hacer aquí en la tierra, hermanos. En esta semana nos surgió una situación con dos niñitas de ahí por la casa, que son dos niñas de una muchachita que acaba de tener otro hijo, hermanos, y luego nos quedamos con ellas ahí fuera de la casa y platicando con ellas, pero llega su tío por ellas y llama mi atención porque él dice: les voy a firmar un papel para que se las queden, pues, porque su mamá no las puede cuidar. Y decíamos con Emma: imagínate que nos las dieran, de verdad que nos las dieran. Ahora, hermanos, probablemente el Señor ponga personas así, tal vez no para tenerlas en casa, pero el Señor pone necesidades, hermanos, que podemos cubrir. ¿Qué tenemos que hacer mientras estamos con estas dos niñas o con un vagabundo en la calle? Hablarle de Cristo, darle algo de comer, hermanos. Nuevamente, nuestra mayor tarea es hablarles de Cristo a las personas, pero puede ser que el Señor lleve, hermanos, y yo me ponía a pensar esto ayer en la noche, y le decía a Emma, o sea, a aquel que está allá afuera juntando la basura, decirle: oye, ven, pásate, vente a comer conmigo. Hermanos, es algo que el Señor ve en mi corazón. Ahora, nuevamente, ¿qué estoy haciendo pensando en lo eterno? Probablemente digo: bueno, a él que sí se bañó y se cambió, vente, ahora sí, tú sí vente conmigo. Pero hermanos, el Señor quiere que lo hagamos con las personas a las que nadie se les acerca, hermanos. ¿Qué hacía Jesús? Leprosos, enfermos, personas que estaban en calle, hermanos. Con ellos convivía, hermanos. La realidad es que uno dice: bueno, con ellos me cuesta trabajo. Bueno, creo que el Señor quiere que lo empecemos a hacer con ellos, hermanos. Que no seamos egoístas. Ahora, vean lo que dice el 41. Esto se lo dijo a los de la derecha, los que son ovejas, hermanos. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Qué les dirá, hermanos? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién?
¿Para quién es el fuego eterno, el lago de fuego? Para el diablo y sus ángeles. Pero también será para aquellos malditos que estaban a su izquierda. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿qué dice ahí? Tampoco a mí me lo hiciste. Hermanos, es como dice aquí: e irán estos al castigo eterno y los justos ¿a dónde? A la vida eterna. No porque seamos justos por hacer buenas obras, quiero que quede claro eso. No soy justo por darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, ir a la cárcel a visitar a alguien, ir a un hospital a llevar de comer. No, hermanos, somos justos por Cristo, pero al ser justos estamos llamados a practicar la justicia, hermanos. De hecho, creo que muy pocas veces nos preguntamos o oramos: Señor, ayúdame a ser alguien justo. Hermanos, ¿quién es alguien justo? Alguien que hace esto. Alguien que practica, hermanos, lo que ya sabe. Ahora, mis amados, nuevamente, ¿tu fe está viva? ¿Tu fe es verdadera? Y si no está viva y si no es verdadera, ¿qué tienes que hacer? Pídele al Señor perdón. Regresen conmigo a Hechos, capítulo 9. Ahora, mis amados, todos los que estamos en este lugar, estoy convencido, mis amados, que todos tenemos ocupaciones. Estoy convencido que sí. Hermanos, yo te pregunto en esta mañana, ¿qué importa más? ¿Tus ocupaciones o el reino celestial? ¿Qué importa más? No quiero decir por eso que no voy a ir a trabajar porque es que el Señor me mandó a predicar. Bueno, pues tal vez es saliendo del trabajo que voy a ir al hospital y es que estoy cansado. Pues creo que sí, pero es la gracia del Señor y es Cristo el que me va a sostener y me va a ayudar. Ahora, mis amados, ¿estamos realmente preocupados para que Cristo sea visto en nosotros? Nuevamente, no tiene que el Señor llevarme con una enfermedad al hospital para que yo vaya al hospital. Y es por eso que les decía, empezamos a ir y vamos los jueves, de repente vamos que el sábado. Hermanos, no tenemos un día, pero aún en eso de, hermanos, yo quiero ir con ustedes. ¿Cuándo van? No, pues tal día vamos hoy, es más, vamos ahorita. Hermanos, el Señor quiere que hagamos esto. No, nuevamente, no para que seamos aplaudidos o nos tomen una foto. Ellos vienen. No, hermanos, es porque Cristo nos salvó. Es porque Él hizo eso por nosotros. Hermanos, si tu fe está muerta y quieres realmente producir frutos dignos de arrepentimiento, pídele al Señor: Señor, perdóname, he vivido toda mi vida centrado en mí, pensando en mí. Y aún, hermanos, en esta semana hablamos con Emma, ¿cuánto nos centramos en nosotros? Muchas veces, hermanos, yo me centro en mí, en que yo quiero hacer, yo quiero descansar, yo quiero comer, y nos centramos tanto en nosotros, hermanos, pero ¿realmente eso importará, hermanos? No, la realidad es que muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, de todas las necesidades y que estamos aquí, hermanos, para que el reino celestial se extienda, hermanos. Esto en la tierra se quedará, esta casa se va a quedar, hermanos. Todo esto se quedará. ¿Qué estoy haciendo? Pensando en lo eterno y en el cielo. Si he sido como ese hombre necio, ¿qué tengo que hacer? Señor, perdóname, he sido un necio, me he centrado en mí, he pensado en mí. Probablemente alguien te empiece a ver y diga: estás loco, ¿cómo vas a ir a llevar café al hospital? Pues sí, estoy loco, pero quiero servir al Señor. O sea, hermanos, el propósito de estar aquí en la piedad y estar aquí el tiempo que el Señor nos tenga es para servirlo a Él, hermanos. Ahora, mis amados, dice el versículo 39 que ahí estaban llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Hermanos, ¿qué recuerdos tendrá la gente de nosotros? Estas mujeres, estas viudas, estos santos, esta iglesia, hermanos, tenía un buen recuerdo de esa hermana que murió. Estaban llorando, desconsoladas, no sabemos lo que había en su corazón, pero tenían un buen recuerdo de ella. Hermanos, ¿qué recuerdo vamos a dejar a los demás? Oye, es que se preocupó por mí, me exhortó cuando era necesario, me regañó, me animó, me dio un abrazo. O sea, era alguien que se preocupaba para que yo tuviera temor al Señor, hermanos. ¿Qué recuerdo tendrán de nosotros? Dice que ellas tenían ahí aún, imagínense, las túnicas, los vestidos, cuando ella estaba con ellas, hermanos. Y esta mujer, hermanos, era alguien que estaba reflejando a Cristo. Hermanos, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Ella conocía el Antiguo Testamento y por eso hacía lo que hacía, hermanos. Esta mujer era alguien que servía a los demás, hermanos.
esta mujer, hermano, era alguien que estaba viendo a Cristo seguramente todo el tiempo y pidiéndole al Señor, ¿qué hacer? ¿Qué tengo que hacer hoy, Señor? Oh, pues aquella persona tiene esa necesidad, pues voy a hacerla. Hermanos, la realidad es que las necesidades nunca se acaban, pero es algo, hermanos, que si podemos hablar de Cristo con alguien llevándole a un regalo, hermanos, eso es bueno, eso será bueno. No lo veas como pérdida. Dice el versículo 40, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Qué hizo él? Se humilló ante el Señor, hermanos. Está muy poco, ¿cómo me voy a poner de rodillas? Hazlo, no necesitas que la gente te vea, no, tú ponte de rodillas. ¿Qué hizo Pedro? Se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, ¿qué dice ahí? Se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó como viva. Hermanos, es Cristo, nuevamente, hermanos, el que sanó a este Eneas, es Cristo el que resucitó a Tabita, hermanos. El Espíritu Santo está obrando, hermanos. Y mis amados, nosotros estábamos como ella, muertos, hasta que el Evangelio llegó a nuestra vida. Y aquí le dice por su nombre, Tabita, levántate. Hermanos, en Marcos 5 está una historia muy similar. Cuando Jairo dice que su hija está enferma, lo voy a dejar que lo lean en casa, hermanos, pero es Marcos 5. Y lo que hace Jesús en esa situación es la misma, hermanos. Él saca a todos de la casa, hermanos, y él le dice a esa niña, Talita Cumi, ¿recuerdan? Y entonces dice aquí, hermanos, que él le dijo en el versículo 40, Tabita, levántate. Lo mismo, hermanos, Tabita Cumi en el idioma original, en arameo muy probablemente, y dice que se levantó, hermanos, porque es el mismo Señor, hermanos, que tenía Pedro, es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, hermanos, el que ahora muere en nosotros y nos da vida, hermanos. Así que, mis amados, el Señor Jesucristo puede obrar en las situaciones aún más complicadas, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es más poderoso que cualquier persona que ya haya muerto, hermanos. Y Él es infinitamente poderoso, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Seguir como ellos, haciendo su voluntad, teniendo temor al Señor, hermanos. Pero aún, hermanos, con el temor al Señor, como dice que la iglesia estaba, hermanos, fortalecernos en el Espíritu. Y si el Espíritu Santo quiere obrar en sanar a alguien, en resucitar a un muerto, gloria a Dios, hermanos, que sepamos que es Él. Entrar aún, hermanos, y orar por su salvación principalmente y por su sanidad. Hermanos, esto es importante porque la pregunta que podríamos hacernos es ¿en qué o en quién está puesta nuestra confianza? Probablemente tengo mi confianza, hermanos, en el dinero que tengo hoy, en la salud que tengo hoy, en la casa que tengo hoy, hermanos, y no está en Cristo, hermanos. Dice aquí, hermanos, que se presentó viva, hermanos. Dice el versículo 42, esto fue notorio en toda Jope. Recuerden que este era el lugar donde huyó Jonás para ahí subirse en una nave. Y muchos creyeron ¿en quién? En el Señor. No creyeron en Pedro nuevamente. No era Pedro hablando de él, era hablando de Cristo. Y aconteció que se quedó muchos días allí en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Hermanos, el Señor Jesucristo está sentado en su trono y Él está obrando para que tú y yo hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Por último, vayan a Santiago, hermanos, al libro de Santiago. De Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2. Hermanos, si nuestra fe que el Señor nos ha dado es una fe verdadera, hermanos, va a producir fruto, hermanos. Dice Santiago 2, mis amados. Versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en qué? En fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y luego habla, hermanos, de qué estaba pasando ahí. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Y mis amados,
Dice aquí el versículo 14, vayan conmigo ahí. Es Santiago 2:14. Ahí cerca de Apocalipsis. Hebreos, Santiago, capítulo 2, versículo 14. Dice aquí, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene, qué, hermanos? Fe, y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, hermanos, hay necesidades muchas. De hecho, el devocional que les mandaba el día de ayer dice que el Señor nos da su porción cada día nos da lo necesario. Hermanos, no nos preocupemos por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, sino por el día de hoy, si realmente estoy agradecido al Señor por lo que me da hoy. Versículo 16. Si estos hermanos vienen cada día, hermanos, y alguno de ustedes les dice, id en paz, caliéntate y sáciate, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Lean el 17 conmigo y pónganse de pie, hermanos. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amado Dios, en esta tarde te quiero pedir que nos perdones, mi Dios, aun si hemos